Esto es La Escuela del Dinero, un podcast de finanzas personales, negocios y desarrollo profesional. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Te saluda Armando Arias Anda. Espero estés teniendo un extraordinario día y gracias por conectarte a la Escuela del Dinero. Hay acciones que todos debemos hacer cuando las cosas van bien, pero aún más en épocas de crisis. ¿Estarás de acuerdo conmigo que contar con un plan nos ayuda a dar rumbo a las acciones que queremos realizar o reajustar si es que así se requiere para alcanzar algún objetivo? Pero ¿qué pasa cuando surgen imprevistos derivados de decisiones propias o factores externos a nuestro control y no contamos con un plan de acción? De esto hablaremos el día de hoy. Miguel Arias, un gusto platicar contigo de estos temas que tanto nos gustan. ¿Cómo estás? Excelente, muchas gracias por la introducción, Armando. Bienvenido a ti que nos estás escuchando. Es un tema muy importante, plan anticrisis, porque todos muy felices cuando todo está funcionando como queremos, pero cuando no es así, vienen las alarmas. Y muchas veces las reacciones son de una forma reactiva y pocas veces proactiva. Por lo tanto, vamos a hablar de cuestiones, como bien lo comentas, que pase lo que pase, debemos de tener en nuestros negocios, en nuestras finanzas personales. Y si hoy en día no lo tienes y se te va a dificultar reaccionar a un plan, a una situación de crisis, pues va a ser para empezarlo a hacer de ahora en adelante, porque nos damos cuenta que somos vulnerables, no somos tan intocables como pensábamos. Así es, al día de hoy que estamos grabando este podcast en marzo de 2020, pues estamos viviendo una crisis a nivel mundial que nos está demostrando de qué manera estábamos tan preparados ante un inconveniente o no lo estábamos. Muestra de esto es una encuesta que hace poco leí del Banco Mundial, que mencionaba, Miguel, que el 65% de los mexicanos realiza una planeación financiera enfocada a un corto plazo. Y con este tema que estamos pasando a nivel mundial, difícilmente sabremos si es algo de corto plazo o algo que se puede extender muchísimo más. Es evidente, y porque hay muchas personas que con sus propias reservas no van a poder subsistir o no podrían subsistir más de un mes sin recibir ingresos. De igual forma algunas empresas, porque esto es para ambas partes, ¿eh? Muchas veces pensamos que solo la persona debe tener reservas de emergencia, pero ¿y las empresas qué? O sea, las empresas también son unidades que respiran, unidades que deben de tener sus propios pulmones para respirar por sí solos, y si tú no has creado esas condiciones en tu empresa, es un foco de alarma. Exactamente, esas unidades que al final de cuentas repercute el funcionamiento de ellas, lo que producen o dejan de producir en el bolsillo de cada uno de los miembros de esa organización. Y bueno, uno de los temas que sin duda hemos visto en estos días es el pánico colectivo que se empieza a crear y las formas en las que la gente reacciona. Hay personas que reaccionan con cierta lógica, con cierta, no calma, pero sí con mesura, sabiendo qué pueden hacer y qué no pueden realizar, qué estaría a hacer de más, y otras que se dejan a ir por papel higiénico, que lo hemos visto en videos, y entre muchas otras situaciones que a final de cuentas terminan afectando al entorno, porque empiezas a generar un desabasto, porque generas una histeria colectiva y no puedes tomar una decisión un poquito más centrada. Sí, créeme que el no dejarte llevar por el pánico es lo primero, porque muchas de las tomas de decisiones, de las malas decisiones, se toman impulsivamente y emocionalmente y no racionalmente. Entonces este es un caso muy importante, y lo que bien comentas, quizá ese dinero que sí lo hicieron en bienes no perecederos como un papel higiénico, puede que necesiten dentro de unos próximos días, semanas,
esa liquidez económica para haber puesto su dinero en algún otro lugar. Y es entendible, hay que economizar lo máximo, esto es algo muy importante, pero siempre pensando qué es lo que necesito y también de qué forma no afecto a terceros. Exactamente. ¿De qué manera, Miguel, podemos ayudar a la situación actual, a que podamos estar produciendo más, a que haya, pues a lo mejor no en la misma proporción, pero más dinero en circulación? Fíjate que esto es algo que debería existir siempre con o sin crisis, que es el apoyo a la economía local y poder ayudar a las pequeñas y medianas empresas que quizá les cueste más trabajo subsistir sin ventas. Es interesante y es padre y yo creo que muchos de nosotros arropamos a empresas extranjeras por las marcas, por el estatus, porque representan, por todo su branding, pero las empresas locales nos necesitan hoy más que nunca. Hay que evaluar dónde vas a depositar ese mucho o poco dinero que tengas, dónde lo vas a depositar, en bolsillos de quién lo quieres dejar. Y es importante que vaya para empresas cuya vida puede estar en riesgo. Así es, y bueno, eso que mencionas de en dónde depositar el dinero es tan importante, y más en épocas donde de pronto tienes que guardarte un poco más, ¿no? Que es el manejo de las finanzas personales. ¿Qué podemos hacer en una temporalidad de crisis? ¿Cómo podemos aplicar un plan anticrisis en nuestras finanzas personales? Empezaré, Armando, recordando por un punto que lo vimos en nuestro episodio número 1 de Checkup Financiero, que es tener un fondo de reserva. Y este fondo de reserva, como bien comentábamos, lo mínimo es que debe cubrir 3 meses de tu gasto ordinario, lo máximo 6. Comentamos por qué no más de 6 también. Y es importante de que si no lo tienes después de esta época, que creo que va a ser complicada para algunas personas, lo empieces a crear. Es algo que no se crea en un solo mes, no se crea de la noche a la mañana, que toma tiempo debido a que hay que ir depositando poco a poco una cantidad de dinero, que vamos a procurar tenerlo a la vista, relativamente disponible para enfrentar este tipo de inconvenientes. Este fondo de reserva lo voy a comentar un poquito más adelante, dentro de unos minutos. También es importante para las empresas. Nos acabamos de dar cuenta que muchas empresas no lo tienen, no lo tenían. Y es un problema muy grave también, porque no estás permitiendo que tu empresa respire, y como personas es importantísimo que tú sí puedas tomar esas medidas. Hablando del fondo de reserva, bueno, ya tocabas el tema de que son épocas de economizar o ver restringidos ciertos lujos, gastos innecesarios que teníamos. Puede ser una forma de poder empezarlo a construir ya estando dentro de la crisis. Sí, claro, porque hoy más que nunca tienes que ser más racional de a dónde le vas a decir a tu dinero que tiene que ir. ¿Por qué? Porque el recurso se volvió limitado, incluso el tiempo se volvió limitado, porque ya muchas personas no están teniendo la posibilidad de salir a trabajar, o incluso aunque lo hagan, sus ingresos no están siendo igual que lo hacen normalmente. Por lo tanto, economizar va a ser hoy más importante que nunca. Poder evaluar opciones y a dónde le vas a decir a tu dinero que va a ir. Que tú se lo digas, no que tu dinero te lo diga a ti. Y un punto que justamente hace poco nos hacían mención en una charla, era qué pasa con las personas que tenemos inversiones. ¿Qué hacer con las inversiones? Un punto muy importante: si hoy en día tú tienes inversiones en acciones u otro tipo de activos, por favor no los toques. ¿Por qué? Vas a estar viendo un porcentaje negativo, números rojos, porque así está la economía a nivel mundial, pero debe ser la última fuente de ingresos que debes de tocar. Debido a que la economía a nivel mundial y nacional va a recuperarse, eso es un hecho, y tus inversiones probablemente lo hagan. Y una pérdida no queda materializada hasta el momento en el que tú vendes tu activo o tu inversión. Lo voy a repetir de nuevo: una pérdida no queda materializada hasta el momento en el que tú vendes tu inversión. Por lo tanto, sí puedes estar viendo pérdidas, pero no debes de correr, de tener pánico a vender, porque ahí en verdad vas a estar perdiendo. Que sea la última fuente de ingresos o de paracaídas, de salvavidas, no sé cómo comentarlo, que utilices.
Y partiendo de la primicia que todo es cíclico, así como llega a estar arriba, llega a estar abajo, y se vuelven oportunidades de inversión, no sé, comprar alguna acción de cierta empresa que anteriormente no podíamos hacer. Sí, así es. Ese es otro punto muy importante, comprar acciones con descuento, así quiero comentarlo. Debido a que probablemente esa empresa dentro de 2, 3, 5, 10 años logre recuperarse, depende de la industria, depende de sus estrategias, pero si tú al momento de invertir en ella, que eso espero, hiciste un análisis no solo técnico, que son las gráficas, sino también fundamental, ver los números, los estados de resultados trimestrales y anuales de la empresa en la cual invertiste, pues te vas a dar cuenta que era una empresa que pues venía haciendo las cosas bien y lo más probable es que se recupere. Pero esto va a ser a largo plazo. Por lo tanto, no esperes que tu empresa se recupere en cuestión de meses y puedas recuperar o estar cotizando al valor que estaba antes. Por lo tanto, puedes y debes de aprovechar empresas que tienen sus precios muy pero muy por debajo de lo que normalmente estaban cotizando, y acabamos de vivir hace unos meses el punto máximo, el máximo histórico en Wall Street y también en algunas empresas de Bolsa Mexicana de Valores. Por lo tanto, es un gran momento también para acceder a opciones de empresas, obviamente realizando un previo análisis, tanto fundamental como técnico, que no sea un juego de azar, que no sea esta empresa es popular, que no sea esta empresa me suena bonito, sino que todo se debe respaldar por números. Así es, y digo, aquí a lo mejor nos estábamos adelantando un poco hablando de temas positivos como la inversión, como el estar en esa zona donde lamentablemente no la gran mayoría de la población está con esa oportunidad de estar generando a través de algún activo. Pero ¿qué pasa con la gente que tiene deudas? Es decir, vamos a hablar de los temas que a lo mejor tienen un poco de mayor implicación el día de hoy al existir estas situaciones que no sabemos cuánto vayan a durar. Qué buena pregunta, Armando, debido a que hay muchas deudas que ya están pactadas, que si son a tasa fija, pues bueno, somos afortunados porque mínimo ya conoces cuánto era lo que te correspondía pagar. Si esa tasa variable, que honestamente no recomiendo, pues lo más probable es que se vuelvan impagables, ¿no? Esas deudas. ¿Qué pasa? La mayoría de las veces tienes la oportunidad de consolidar o reestructurar deudas, es decir, pasarlas o enviarlas a otro tipo de banco o entidades que te cueste menos dinero pagarlas, que el costo anual total, el famoso CAT, sea menor a la institución en la que normalmente estás. Y hoy en día, tanto la inversión como la solicitud de créditos, gracias a la fintech, a la financial technology, se ha vuelto cada vez más democratizada. Por lo tanto, puedes acceder a préstamos en línea cuya tasa de interés anual también va a ser benéfica. Por lo tanto, tomar en cuenta esa opción de reestructurar deudas, e incluso con esto que está pasando, ya los bancos declararon que van a poder llevar estos pagos mensuales, los van a poder diferir a 4 o incluso a 6 meses, depende de tu institución bancaria. Por lo tanto, debes de correr a darle clic a tu banco y conocer las condiciones que van a tener para ti como beneficios, y no estés teniendo la obligación de pagar en este y en próximos meses. No hay una unificación de criterios, no es una cuestión de ley, son acuerdos comerciales y todo bajo entidades privadas que, bueno, crean sus propias condiciones y beneficios de pago. Claro, así es. Y recapitulando, entonces, como esta parte de la charla que llevamos es el contar con ese fondo de reserva que nos permita afrontar ciertas situaciones, el tratar de no mover mucho nuestras inversiones para que podamos tener ahí algo, por así decirlo, estacionado hasta el punto en el que consideremos que es razonable vender. Las oportunidades que se van a generar dentro de las mismas inversiones en la bolsa, con a lo mejor oportunidades que anteriormente no podíamos acceder, y el tema de la reestructuración de deuda. ¿Qué otro tema sería importante considerar dentro de este plan de contingencia, este plan anticrisis, que nos pueda ayudar a tener cierta solvencia
o no quedar tan rezagados en nuestras finanzas personales. Bajo este tema de tener un fondo de reserva, lo que buscamos es tener liquidez. Liquidez para acceder a oportunidades de negocio e inversión. En épocas de crisis, si bien lo comenta el gran empresario, el ingeniero Carlos Slim, es donde más millonarios se han creado. ¿Por qué? Porque así como va a haber gente que esté vendiendo propiedades, casas, autos, negocios, va a haber quien tenga la liquidez para adquirirlos. Por lo tanto, es muy importante contar con liquidez. Y esta liquidez no me refiero, Armando, a tenerlo, el dinero tenerlo debajo del colchón, ni siquiera en una cuenta bancaria, en una cuenta corriente, en una cuenta a la vista, como se le conoce. Este dinero debe de estar en un instrumento de renta fija, que tú lo puedes colocar a 28 días, que puede ser algo razonable, y en el cual te está generando un rendimiento por encima de tu cuenta bancaria, y esperemos que también esté generando un rendimiento por encima de inflación. Es decir, que tu dinero no esté perdiendo valor. Así es. Y bueno, a final de cuentas es una medida de protección, ¿no? O sea, no es estar buscando cómo ganar, sino cómo contener. Digamos, sí, exactamente, estamos buscando no el ser millonarios, porque ningún instrumento de renta fija te va a hacer millonario, te va a multiplicar tu dinero, pero sí mantenerlo o que tenga un rendimiento ligeramente superior. Ejemplos de estos instrumentos son los CETES, son pagarés que pueden ser bancarios también, en tu mismo banco puedes tener ese acceso, y fondos con un interés ya pactado previamente, en los cuales ya conoces que tu rendimiento va a ser por encima de inflación y que puedes tener una disponibilidad relativamente a la vista y relativamente líquida. ¿Para qué? Para poder asumir este tipo de inconvenientes e incluso las opciones de inversión, porque repito nuevamente, no hay que ser fatalistas. Si estás listo, va a ser una gran oportunidad de inversión. Van a haber muchísimas, solo hay que identificarlas y saberlas aprovechar. Que ojo, aquí no estamos hablando de ser malas personas, no estamos hablando de abusar de nadie, simplemente si existe oferta y demanda, que se ejecute una transacción. Así es, y que es el punto o uno de los puntos que regularmente, si no es que siempre mencionas en el entrenamiento de la Escuela del Dinero, que partiendo de una buena educación financiera es momento de aplicarlo, y que es la famosa inteligencia financiera. ¿De qué manera ejecutar esos conocimientos para utilizarlos a mi favor? En este caso, el objetivo final es buscar esa liquidez y a través de ella buscar oportunidades de negocio e inversión que nos ayuden a generar más activos. Así es, totalmente. Otro punto muy importante que quiero compartirte, que quiero comentar contigo, Armando, son los ingresos pasivos. Hoy en día a muchas personas les suena raro este término, se desconoce, por lo tanto hay que describirlo a detalle. ¿A qué se refiere un ingreso pasivo? Es la forma en la cual periódicamente, ya puede ser semanal, mensual, semestral o anualmente, tú estás recibiendo dinero sin realizar una actividad física. Es decir, sin hacer nada, básicamente. Y que ahorita es quizá la época donde más estamos viendo la necesidad de haber generado esos ingresos pasivos, porque hoy en día la medida, y no solo en México, sino en muchos, si no es que todos los países del mundo, es estén en su casa, prevengan. Ahorita todavía no llegamos a un punto en el que es de manera obligatoria, pero ¿cuántas personas a nivel nacional tienen que salir todos los días, a pesar de la contingencia, tienen que salir a ganarse el peso con el que va a comer su familia? Así es bastante preocupante, pero también hay que ocuparnos de poder transmitir este tipo de conocimiento, de poder transmitir este tipo de opciones que existen. Muchas de ellas son vía internet, otras son modelos de negocios en los cuales puedes recibir renta fija mensualmente, y hay que estar informados de cómo podemos obtener ingresos pasivos. Si gustas, podemos tener incluso un programa próximamente exclusivamente ingresos pasivos. Si les gusta, también escríbanos en nuestras cuentas. Oye, Miguel, profundiza más en el tema, porque estamos de acuerdo que el episodio de hoy no se trata de eso, y nos llevaremos mucho tiempo explicando y proponiendo distintas opciones a las cuales podemos acceder. En resumen, la importancia que tiene el crear ingresos pasivos como fuente
vaya la redundancia, de generar un ingreso en una época de crisis. Que estos pueden ser regalías, puede ser por cuestiones de que hiciste un curso y lo pusiste en internet, entre muchas otras, la renta de una casa, entre más que podemos mencionar. Opciones de inversión también en internet. Son bastantes, podríamos estar comentándolas en un futuro programa. Y quiero pasar a la parte de empresas, porque es fundamental y quizá aquí muchos amigos y colegas empresarios puede que estén de acuerdo o no conmigo, pero saben que siempre vamos a recibir sus opiniones de la mejor forma, porque un punto muy importante es que debíamos y vamos a estamos obligados a crear un fondo de capital de trabajo, al igual que como hablábamos de tener un fondo de reserva. Como empresa también debes de tener un plan de contingencia. Anualmente se generan, o todos esperamos que nuestros negocios generen utilidades, pero si esas utilidades, Armando, solo van a incrementar el bolsillo del patrón, a un mejor auto del patrón, a una mejor casa del patrón, en estos momentos se ve reflejado. ¿Por qué? Porque no hubo una reinversión, porque no le diste de comer a esa empresa que puede ser un bebé o un niño, no sé, de 5 o 10 años, depende de cuánto sea tu negocio. Tienes que alimentarlo, tienes que darle de comer, y si no lo hiciste, hoy lo estás viendo. Y que lamentablemente lo estamos viendo a todo nivel de escala. Empresas grandes, empresas chicas, empresas medianas, que se están viendo afectadas en sus actividades productivas a partir de esta contingencia, y que no existía un plan B, un plan C o hasta un plan D para hacerles frente. Sí, y vamos a ponernos un poquito más técnicos y estamos muy relajados. Al mirar un estado de resultados de una empresa, existe la famosa prueba del ácido. Y con la prueba del ácido tú puedes saber si estaría la empresa preparada para liquidar sus deudas o asumir compromisos simplemente con el efectivo que cuenta. ¿En qué consiste la prueba del ácido? La prueba del ácido consiste en poder evaluar con cuánto efectivo podría subsanar todo este tipo de gastos. Y este fondo de capital es importante que lo tengas en instrumentos de renta fija, como lo comentaba hace unos minutos, para que puedas disponer de él en un corto plazo y que no esté perdiendo valor también. Entonces no es como tenerlo todo ahí en el banco, ahí perdiendo valor, descansando, no, porque dinero que no es trabajado, dinero que no es perdido, pero toda empresa que lleva un proceso bien, sabe que también debes de contar con algo de efectivo. Así es. Y otra cosa, Miguel, que estamos viendo a raíz de esta situación, para nadie es una sorpresa que China es la proveeduría del mundo, que China se detuvo y a raíz de ahí empezaron a caer las fichas de dominó, y hay empresas que han tenido que parar o suspender sus actividades, otras que han tenido que recortar a su personal a nivel mundial, y es donde caemos en el tema de la dependencia a un cliente o a un producto, a un producto o proveedor, a final de cuentas, ¿no? Que al no tener esa diversificación es donde nos empieza a pegar. Se entiende que cuando un proveedor crea condiciones para ti muy favorables, te casas con él, literal, así como si fuera una relación de matrimonio, pero debes de tener una o dos opciones más de proveedores a los cuales puedas hacer frente, y si no son del mismo país, pues mucho mejor, porque hoy en día que las fronteras se cerraron, es más complicado poder acceder a ciertos productos o servicios. Hay ciertas empresas que, digo y repito, depende de la industria, han encontrado la oportunidad de ellos mismos crear como su unidad de negocio respecto a algún material o insumo que necesitaban, e incluso han reinventado su modelo de negocio o han actualizado o se han adaptado a las condiciones del mercado. Entonces no todo esto ha sido malo, han sido retos también para empresas en las cuales se están actualizando. Por ejemplo, si no tenían por su mente la cuestión de e-commerce, del comercio electrónico, de el trabajar desde casa, del home office, que esto es algo que se vive en todos los países del mundo. Entendemos que en cuestiones de producción es un poco distinto, pero en cuestiones administrativas es más que viable, y toda empresa debería poder tener esa facultad. Muchas afortunadamente ya la tienen, otras no. Entonces está siendo también un reto de qué forma tu empresa, si no estaba actualizada, se está viendo obligada a actualizarse. Incluso un ejemplo de eso
es el tema de las escuelas. Que las escuelas, a final de cuentas, no dejan de ser otra cosa más que empresas que tienen que producir dinero a través de las colegiaturas y de los diferentes esquemas en los que ganan dinero, pero que muy pocas en México contaban con un plan para que los niños tuvieran clase en línea, y independientemente de crisis o de sin crisis, ¿no? Simplemente un tema de no hubo actividades, pero ya los niños tenían en su tablet ciertas actividades que realizar y no todas lo tienen, y hay niños que llevan varias semanas sin tener clase. Lo comentamos, las épocas de crisis es como un examen sorpresa, un examen no planeado, que están tanto empresas como personas, en el cual cuando te hacen el examen, evidentemente se va a ver tus fortalezas, pero también tus debilidades. Y es esto justo que acabas de comentar, Armando. Muchas escuelas han seguido otorgando sus servicios virtualmente. No es lo mismo que algo presencial, estamos de acuerdo, pero sí tenían sus plataformas en línea para realizarlo, y otras que no, que se han visto rebasadas, y esta crisis está simplemente haciendo ver o transparentando la vulnerabilidad de algunas personas o de algunas empresas. Y evidentemente este episodio no es para alarmar gente, no es para caer en pánico, en crisis, sino simplemente para generar una reflexión y saber en qué estamos actuando correctamente y qué otras cosas hemos dejado de hacer, pero hoy en día tenemos la oportunidad de reinventarnos y hacerlas de manera diferente. Definitivamente en nuestras manos está el mitigar los impactos de una crisis financiera, y bueno, como reflexión nos queda esto, Miguel, que todo es cíclico y que en épocas de bonanza hay que saber cosechar para las temporadas de sequía. Totalmente, Armando, es una gran lección esta época, de la cual espero todos podamos seguir y salir adelante. Un fuerte abrazo a todos nuestros amigos, nuestros hermanos que están pasando por una situación difícil, pero saber que estamos unidos, y así unidos vamos a poder sacar nuestra economía adelante. Soy Miguel Arias, y recuerda que la mejor inversión está en el conocimiento. Te espero en nuestro próximo episodio. Saludos.